Hola, bienvenido a otro episodio del Beto Podcast. Anoche, en el programa de televisión Jugando Pelota Dura, lanzan una campaña, un llamado con una pregunta. Un llamado a Puerto Rico con una pregunta. ¿Dónde están los padres? Esto viene a raíz de muchos de los eventos que hemos visto que han sucedido en Puerto Rico recientemente con la juventud, tal lo del Ay Bonito, y hay un montón de otros casos que suceden en las escuelas, un montón de los casos que hemos discutido aquí, que uno se está preguntando, y yo creo que Pelota Dura muy sabiamente se está preguntando, ¿dónde están los padres? ¿Qué está pasando con la crianza en Puerto Rico? Y como ustedes saben, como nos gusta aquí en el Beto Podcast y en La Diestra, no nos vamos a quedar a contestar esa pregunta en la superficie. Nos vamos profundo. Esto no es televisión. Aquí nos vamos profundo y vamos a decir las cosas claras como nosotros las vemos. O que usted saque su tacita de café, yo voy con la mía, Yaucono Dark. Un café más intenso, con una marca, una compañía que lleva con nosotros del 1896, que carga con mucha sabiduría, lo ha visto todo. Y va, posiblemente, si hablo con las personas de Yaucono, si me puedo conectar con esas raíces de Yaucono, va a entender todo esto que vamos a estar discutiendo aquí hoy. Si usted le gusta este contenido, denle like, suscríbase, comente, compártalo. Agradecido siempre por todo el apoyo. Aprovecho para anunciar esta noche a las 7 de la noche, exclusivamente en el Patreon de La Diestra, Mike POV. Van a poder hacerle preguntas a Mike, tener una conversación con él. Posiblemente se conectan los otros talentos. Maybe yo me aparezco por allí a las 7 de la noche en el Patreon de La Diestra, patreon.com/La Diestra. Hágase miembro y aprovecho para anunciar que también reciben descuento de esto que ustedes ven aquí abajo, la gorra, el jacket, la taza, el sticker de la tienda digital de La Diestra. Usted se hace miembro del Patreon y recibe descuento en cualquiera de esos productos. Ok, vamos a lo que vinimos. Vamos a escuchar aquí primero los anuncios, ¿verdad? De Pelota Dura, de qué es lo que ellos están buscando, cuál es su campaña, y después nos vamos profundo. Fundamental. ¿Dónde están los padres? ¿Cuán responsables son ese grupo de padres que están ligados, que han abandonado a sus hijos, que no atienden bien a sus hijos, que no buscan la escuela, que no los apoyan, que no van a las actividades deportivas, o sea, no hay ningún tipo de responsabilidad de esos padres? Así mismo. Y que probablemente después dicen que en Puerto Rico no se puede vivir por la delincuencia. Y después están por las redes sociales, criticando al gobierno, todo. El gobierno es irresponsable, el gobierno quiere que le cuide a los nenes. Exactamente, los niños no pidieron nacer. Tenemos hijos, hay que educarlos, hay que protegerlos, hay que guiarlos. Y nosotros vamos a hacer algo hoy aquí que no lo ha hecho nadie, lo vamos a hacer con mucha esfuerzo. Estamos emocionados con lo que vamos a hacer, estamos entusiasmados con lo que vamos a hacer y creo que puede tener, aunque sea, un gran... Ahí está la camisa. Los padres, ¿dónde están? Para eso esa es la campaña. Que aportemos en esta discusión es importante. Estoy seguro que cuando vengamos ahora a las 7, que vamos a venir a las 7 en punto, la inmensa mayoría de los puertorriqueños va a estar a favor de este esfuerzo que vamos a hacer. Sobre todo los padres responsables. Claro. Hay un grupo de padres que no le va a gustar lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque no son responsables. Exactamente. Porque no cumplen con un estándar, con un compromiso de vida que hay con los hijos. Y cuando vengamos y presentemos la campaña, va a estar súper interesante. Estoy seguro que la mayoría de ustedes va a levantar la mano y decir, ¿dónde me apunto? ¿Qué hago? Me quiero unir a este esfuerzo porque Puerto Rico lo necesita. Con eso venimos rápido. Ok, eso que primero va presentando eso, ¿dónde están los padres? ¿Dónde está el compromiso de los padres con sus hijos? Esa palabra, compromiso. Ok, eso que el compromiso. Vamos a escuchar aquí otra intervención que hacen Jugando Pelota Dura donde ponen un anuncio. Entonces empieza como que a aludir a el contenido que se publicaba antes, en este caso los anuncios de televisión. Vamos a escuchar aquí. Y estamos convocando a todos aquellos que nos quieran ayudar para empezar a desarrollar campañas positivas como esta que hace mucho tiempo no vemos en televisión. Ángel de la guarda, dulce... Yo me acuerdo de esto, bien brutal. Póngame en los comentarios, ¿cuántos se acuerdan de esto? compañía, sígueme los pasos, dame tu alegría.
I love this lick. I think it is Bueno, ¿qué pasó aquí? Diablo, aquí va a matar a alguien. ¿Qué pasó aquí? so cute. This pop of color is sure to make you stand out. Such Los espejuelos ahí. Bueno, pues buena forma de enseñar el contraste de lo que se veía antes y se ve ahora. Vamos a seguir por aquí. Niña, sígueme los pasos, dame tu alegría, no me desampares cuando cae la noche, no me desampares cuando llegue el día. Dame la esperanza con tu compañía, ángel de la guarda, ¿qué será de mí? En verdad es bien distinto. Es bien distinto la cosa, el contenido que se veía. Yo me acuerdo de este anuncio bien brutal. Es bien distinto a lo que se ve hoy en día. No sé ustedes, pero yo tengo los pelos erizados. A mí esa erizado. campaña se me aguan los ojos. ¿Recuerdas esa campaña? Algo sencillo. En la voz qué de Ruco bonito. Gandía. En la voz de Ruco Gandía. Ruco Gandía. O sea, hay que hacer más cosas como esta. Y tengo un panel aquí muy interesante. Cada uno de ellos trabaja en diferentes áreas que nos puede ayudar a seguir promocionando esto. Quiero destacar que nos... Ok. Vamos a volver a esas campañas. Vamos a ver a todo eso. Perfecto. Me parece perfecto, precioso. Pero hay que reconocer que estamos operando sobre un Puerto Rico muy distinto. O sea, que era una cultura que producía esas campañas, que entendía esas campañas, que le gustaban esas campañas, que apreciaba esas campañas. Es muy distinto a lo que estamos viviendo hoy en día. Y es no solo en lo tecnológico, ¿verdad? Eso todo el mundo tenía que verlo porque tenías que ver televisión, todo el mundo veía televisión y teníamos que ver los mismos canales. Eso ya hoy en día es otro problema. O sea, que es un mundo muy distinto en lo tecnológico, muy distinto en lo social. ¿Cuáles son las diferencias principales que yo veo en Puerto Rico que nos ayudan a entender estas situaciones que estamos viendo? Voy a empezar primero. Una de las instituciones más importantes que hoy en día está destruida por el piso, nadie le gusta, hasta los que están en ella la odian, o dicen que la odian, no la odian, pero dicen que la odian. El matrimonio. El matrimonio antes era sagrado, era bien importante, hoy en día no lo es, y no es que culturalmente, no solamente culturalmente, ¿verdad? Uno lo puede observar que no es importante, es que los números lo demuestran. Vamos a los números. Aquí tenemos esta tablita que esto sale del gobierno. En el año 2020, se hicieron, ¿verdad? Se casaron, hubo 8.591 matrimonios. 2020, 8.000 matrimonios. 1990, 33.000 matrimonios. 2020, 8.000 matrimonios. 1990, 33.000 matrimonios. Ok, yo sé que están diciendo, pero Beto, la población cambió. Está bien, vamos a verlo por población. Es verdad, la población cambió. Vamos a verlo entonces por población. En el 2020, 2.6 matrimonios por cada 1.000 personas de 15 años o más. 2.6. Ese mismo número, en 1990, 9. Vamos a redondearlo. 3 a 9. Se colapsó. Es un tercio. Un tercio de los matrimonios de lo que había en los 90, ya ajustado por población. O sea que ya una de las instituciones principales, que es el matrimonio, ya no es principal. Ya no es principal. ¿Qué provoca eso? Que muchos de los niños que nazcan no nacen en matrimonios. Eso es un cambio gigantesco que hemos vivido en Puerto Rico y en otros lugares, no solamente en Puerto Rico. Aquí tengo, mira, pueden encontrar un estudio de la OPR del Recinto de Ciencias Médicas, las madres que procrean fuera de un matrimonio legal en Puerto Rico. Y esto llevaba hasta los 90. Yo tengo la data nueva, vamos hasta los 90. En 1990, 36% de los niños, de los bebés que nacían fuera de matrimonio. 36%, 1990. En el 2023, ese número es 61%. El doble. Un poquito menos del doble. 61%. 60% de los niños que nacen en Puerto Rico, de los bebés que nacen y los niños que viven en Puerto Rico, viven
fuera de un hogar es matrimonio. Este número que estamos viendo, 61% de los menores viviendo en familias monoparentales. La segunda jurisdicción peor en los Estados Unidos tiene 43% y es Washington, D.C. 43%, eso es un escándalo. Aquí 61%, nadie lo habla. 61% de los menores viven en familias monoparentales. La mayoría de esas viven solo con mamá. A veces es papá, a veces es abuela, pero la mayoría de las veces es mamá. ¿Dónde están los papás? ¿Dónde están? Nunca estuvieron. Nunca estuvieron. Porque tú puedes ser un papá presente aunque no estés viviendo con la mamá, o puedes ser un irresponsable que nunca está presente, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Y la data lo sugiere. Voy a poner aquí un economista, Melissa Kearney, que sacó un libro específicamente de esto. Una economista, no es una conservadora, no es una religiosa, no es una monja, es una economista, tratando de entender la estadística. Ella comenzó preguntándose, mira, ¿cuáles son de las variables más importantes para entender la desigualdad económica? Porque mucha gente me habla de raza, mucha gente me habla de nivel de estudio, mucha gente me habla de un montón de cosas que a veces juegan papel, a veces no. Lo que ella encontró es que juegan un papel más pequeño. El principal es si te criaste con mamá y papá en el hogar. Lo digo yo, lo dice la data. Vamos a escucharla a ella. In like hundreds of studies at this point, you just see that kids who have the benefit of married parents, two parents in their home, they hit a bunch of sort of success milestones. They're less likely to have behavioral challenges. It's just a very beneficial family structure. So that's a fact that really is undeniable. Y lo dice, no es que esté mamá y papá dentro del hogar, no es que esté envuelto, no es que vaya a las prácticas, no es fines de semana alternos, no es nada de eso. Es que lo ideal, según dice la data, los estudios, es que esté mamá y papá presentes. Pero eso hoy en día es extremadamente controversial. Queremos que los niños salgan bien, pero no podemos hablar de las cosas que producen que los niños salgan bien. Porque no, eso es controversial, no, porque ahora somos modernos, hacemos las cosas distintas. Y no es solamente en los comportamientos sociales, como ya dicen, el desarrollo de la niña, el niño, el joven, la joven, en su desarrollo. Es importante que esté presente en esas dos figuras, que sean estables. No es que haya adultos solamente, no es que venga, esté la mamá con un novio, y después otro novio, y después otro novio, y la persona, y ¿verdad? Y el niño y el joven tengan que estar adaptándose a un cambio de adulto. No, es que hay una estabilidad. Que sea papá y mamá que los conocen al niño, pueden ser parte de su desarrollo. Yo sé que hay circunstancias que no permiten eso, pero nosotros como sociedad tenemos que tener unos estándares, unos ideales, y no estar diciendo que es de igual. Y no es solo el desarrollo social, también el desarrollo del potencial económico. Muchos de ustedes que son capitalistas y lo que les importa es el billete, que la economía eche para adelante, que los trabajos, qué sé yo qué, los ingresos, la inversión. Si no tienes una mano de obra, si tú no tienes un capital humano maduro que se está desarrollando, olvídate tú la libertad económica y cualquier otras cosas. No va a haber oportunidades económicas. De nuevo, también lo dice la data. Vamos a escuchar al economista. Describe raising your hand in the middle of this conference and asking what seems to me to be a very simple and commonsensical question. How should we think about the role of marriage, family, and home environment in all of this? And what you describe is that everyone in the room kind of went quiet and people started shifting in their seats. And as you relay in your new book, later that night, a fellow economist approached you a little bit defensively and grilled you about why marriage should even be a factor to consider in a conversation about economic inequality. If kids are being taken care of, he asked, what does it matter if parents are married? Ella está, para traducir, está la periodista de Barry Weiss, tremendo podcast, se los recomiendo, está entrevistando a la economista Melissa Kearney, que Melissa Kearney le había contado que ella estaba en una conferencia hablando de desigualdad y empieza a hablar del matrimonio, la familia, y economistas se molestaron con ella y le empezaron a decir, pero ¿qué importa? ¿Por qué tú te metes en esos temas? Eso no tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver que haya un matrimonio si los papás como quiera le están proveyendo recursos? ¿Qué importa si están casados o no están casados? Y ella dijo, ok, aquí hay algo, estoy tocando una fibra, algo que no debe haber tocado, que aunque la data lo sugiere que funciona, que es importante, que la estructura familiar es esencial en el desarrollo. No, hasta los mismos académicos, no te estés metiendo en eso no.
And you said at that moment that you knew you had hit on something important. I think that whole episode for me just made it very, very clear that this is a topic of tremendous importance. The topic being marriage and family structure and kids' home environment. It's tremendously important to the conversation around economic opportunities, inequality, social mobility. And it's not something that gets the attention it deserves in public. ¿Qué dice ahí? Ahí yo me di cuenta que cuando se debate oportunidades económicas, movimiento socioeconómico, subir la estrata socioeconómico, oportunidades de empleo, desarrollo personal, ¿por qué todo el mundo está hablando siempre del gobierno y que educación como un término vacío? No, hay que mejorar la educación y que lo del capitalismo es malo o es bueno, qué sé yo qué. Y nadie está hablando de la familia. Y para hablar de la familia también hay que hablar del matrimonio. Nadie está hablando de estas instituciones que son las principales, es la base, es el fundamento en el cual se desarrolla el capital humano. Ella dijo, ahí es que yo me di cuenta, yo tengo que meterme a estudiar esto. Vamos a decir, escuchar qué otra cosa encontró la economista Melissa Kearney. Among whites, among blacks, among Hispanics, there's this huge college gradient, right? Among Asian Americans, regardless of maternal education, really high rates of two-parent homes. So the least educated moms who identify in the census as Asian American are more likely to live in married parent situations than the most educated Hispanic and Black moms, right? And so I think it's really interesting. It's not explained by different economic situations. That makes me think that there's a strong role here for social convention. Again, common sense. Like, to me, what the indication of that is clear, which is that culture matters. Culture is a more powerful force than just about anything else. Súper importante. La economista explica, dice, mira, cuando yo analizo los distintos grupos étnicos en los Estados Unidos sobre esta estadística del porciento, ¿verdad?, de niños que están con papá y mamá en el hogar, veo que hay una diferencia, cuando analizo ¿verdad?, digamos los blancos, hay una diferencia de entre más educada sea la persona, más probable es que papá y mamá estén presentes en el hogar. Lo mismo cuando veo a las personas negras. Lo mismo cuando veo a los hispanos. Sin embargo, cuando veo a los asiáticos, me doy cuenta de que no importa el nivel de educación que tenga la madre, el porciento de niños que se crían en familias intactas es súper alto. No es afectado por cuántos recursos tenga el papá o la mamá, ni cuánta educación tenga el papá y la mamá. Se mantiene. Y ahí la periodista dice, es que eso tiene sentido, es obvio, porque son culturas que valoran la familia, que valoran el matrimonio. Y si tú te pones a investigar y buscas cuáles son los grupos más exitosos en términos socioeconómicos en los Estados Unidos, te vas a sorprender, son los asiáticos. Son los asiáticos. Los asiáticos son un grupo bien grande, ¿verdad? Y se meten muchas personas, pero son los Indian Americans, son los Korean Americans, los Japanese Americans, los filipinos, los indonesios, todos estos grupos que tienen estas culturas de trabajo, educación, familia, estabilidad, tradición, prosperan. Aunque sean discriminados, aunque vengan de primera generación con pobreza, no importa. Y eso es lo que estamos viendo, eso es lo que explica la data de Melissa Kearney. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con las percepciones culturales y morales sobre estos temas? Aquí sale. Esto salió ayer. Esto parece como que se estaba programando todo ayer, que me estaba saliendo todo esto. Chris Williamson, que tiene un podcast, él está aquí poniendo un post sobre unos estudios que salieron de Gallup, que esos son como una compañía que hace encuestas en los Estados Unidos, todos los Estados Unidos. De Puerto Rico podemos presumir que es similar, quizás un poco distinto, no es que las culturas sean iguales, pero hay mucha influencia. Y sí vemos que la tendencia, ¿verdad?, sigue siendo paralela a lo que se ve en los Estados Unidos. Y las preguntas son sobre la jerarquía moral en los Estados Unidos en el 2025. Entonces hacen ciertas preguntas y las personas dicen si es aceptable o lo encuentran que está mal. Birth control, ¿verdad?, que son los anticonceptivos y todo eso. 90% dice que es aceptable, 7% dice que está mal. El divorcio,
75% de las personas dicen que es aceptable. 75% de las personas dicen que es aceptable el divorciarse. El sexo, las relaciones sexuales entre personas fuera de matrimonio, 70% dice que es aceptable. 68%, 70%. Tener bebés fuera de matrimonio, 67% dice que es aceptable. Aún cuando la data dice que está mal. Y cuando hablamos del compromiso, cuando Ferdinand Pérez al principio estaba hablando de cuál es nuestro compromiso con nuestros hijos, bueno, también hay un elemento de que valoremos las cosas que son conducentes al bienestar de nuestros hijos, que no es solamente pensando en papá y mamá, no es solamente ir a la práctica, es también estar comprometido con tu esposa y tu esposo. Eso es lo que dice la data, es sumamente fundamental para tus hijos. O sea que cuando hablamos de compromiso, también tenemos que tener presente el matrimonio es una forma, es la piedra, es el centro del desarrollo de tus hijos. O que también tienes que comprometerte en esa relación por el bienestar de tus hijos. O sea que no es solo tú como padre asegurarte que envías el dinero o que vas a la práctica o que vas a buscar las notas. No. Eso no es suficiente. Es que hay un compromiso con la madre y se construye un hogar. Y es en ese hogar donde el niño o la niña se desarrolla. Pero eso es muy distinto a la cultura que escuchamos hoy en día. Muy distinto al lenguaje que se utiliza cuando se habla del matrimonio. Vamos a escuchar aquí a Molusco. Y no es para señalar a Molusco. Yo creo que este es el lenguaje común del 2025 sobre el matrimonio. El matrimonio es un negocio de los dos. Que al final del día, cuando deciden separarse como Chico, no es una asociación, no es un negocio. Es un negocio, hermano. Es un negocio, tú no crees ingresos por eso. Es un negocio porque, chévere. Tu ingreso es de tu trabajo, ole. De tu trabajo, al final del día, que va para tu casa, que es un negocio. ¿Te pagan por estar casado? ¿Te pagan por estar casado? No, pues no es un negocio. Claro que sí te pago por estar casado. No. Claro que sí. No. Claro que sí. No. Claro que sí. No, eso es una excepción contributiva. No te pagan. No. Es un negocio. Es un beneficio. Es un negocio. Cuando de repente al final tú decides separarte. Los dos socios, tú y yo somos socios de un negocio. Nos separamos, tenemos que dividir. Fue un negocio. Cuando de repente un matrimonio se separa, tenemos que dividir los bienes porque en este negocio que construimos los dos. ¿Cuál es la patente? ¿Cuál es la patente que tú pagas en matrimonio? Mira, hermano mío, ¿sabes qué? ¿A qué hora tú entras? Chico, no seas imbécil. ¿A qué hora sales? Así que se habla hoy en día sobre el matrimonio. Mucha gente dice que es un negocio, dicen, eso es un contrato y ya, del gobierno y qué sé yo qué. Se ha eliminado el concepto de que no, esto es sagrado. Esto es un compromiso para toda la vida. En la boda se dice, sí, esto es para toda la vida, pero mucha gente hasta se ríe, no le importa, nadie se cree, porque se ha reducido a eso. Y lo que dice Molusco, hasta cierto punto es cierto en el sentido que así que la gente lo percibe. Es un negocio, eso es por un rato, qué sé yo qué. Así es que lo tratamos, pero cuando lo tratamos así, pues se destruye la familia. Y se destruye la familia, se destruye la crianza. Se destruye la crianza, vemos las cosas que vemos. Lo dicen los números. No es que Beto se lo está inventando, no es el cavernícola conservador, qué sé yo. No. Estamos siguiendo la cadena lógica de cuando decimos y tratamos el matrimonio de esta manera, ¿qué es lo que produce? Entonces nos podemos preguntar de dónde viene todo esto. Curiosamente, Jay Fonseca hace este post ayer en la tarde, ayer en la noche. Menos sexo que antes, infelicidad aumentada, la generación que más habla y menos actúa. Los humanos están teniendo menos sexo que nunca, incluso menos que en la pandemia. O sea que se ve un colapso de que haya menos sexo, que es curioso, porque dice, espera, Beto, no hubo una revolución sexual, tú no hablas de que una sociedad sexualizada, ¿cómo es que hay menos sexo? Vivimos en una sociedad que es extremadamente sexualizada, producto de la revolución sexual, y lo que ha traído eso es menos sexo, pero más, y disculpe mi francés, eyaculación. Hay más masturbación, de eso no hay duda. ¿Y por qué pasó? Similar a lo que hicimos con el matrimonio, se hizo con el sexo. Se dijo que lo importante era que tú te sintieras bien, era el placer individual, consenso y placer individual. No importa la relación, no importa si hay compromiso entre las personas que lo están haciendo. Y como vimos aquí en las estadísticas que decían sex between unmarried men and women, sexo fuera de matrimonio, la mayoría de las personas no lo consideran mal. Y yo me incluía en eso.
Porque esa era la cultura en la que vivíamos. Porque decían que lo importante era el placer. Pero ¿qué pasa si tú dices que lo único que importa en el sexo es el placer individual? Bueno, pues el mercado va a entrar y va a decir, pues yo te puedo ofrecer satisfacción individual mucho más fácil y más eficiente que tener sexo con otro ser humano. Eso es difícil que conquistarla, eso es un revolú. Y ahí aparece la pornografía a los niveles que se ven hoy en día. Porque si lo único que importa es el placer, y el placer es producto de la eyaculación, de nuevo, disculpen mi francés, es un tema que se tiene que hablar así, es solo producto de esa parte del proceso, pues vamos a ir rápido a esa parte del proceso. Y eso yo te lo puedo dar sin otros seres humanos. Te puedo dar pornografía y eventualmente la podré hacer con inteligencia artificial, o ya se hace con inteligencia artificial. Mucho más fácil. Por eso es que tú ves estas paradojas que se están escuchando. Revolución sexual, todo sexualizado, menos sexo, menos relaciones, menos matrimonio, menos niños, menos hijos. Puedes tener sexo con cualquiera, menos hijos. Y los que hay, fuera de matrimonio. Todo esto es producto del reduccionismo que hemos vivido por los últimos 50, 60 años. Donde no existe nada que trasciende, donde todo es material. El sexo es lo mismo, sexo con quien sea es lo mismo. Eyacular viendo una película es lo mismo que un compromiso con una persona. Toda esta deconstrucción que hemos vivido, que el matrimonio no es importante, que cualquier configuración de familia es lo mismo, todo da igual. Aunque no da igual, aunque la data lo demuestre que no da igual, pues da igual. Por eso quería profundizar un poco más. Porque sí, yo estoy muy alineado con la misión de Ferdinand y su equipo en Jugando Pelota Dura, de que algo hay que hacer, y hay que hacer llamados, y hay que inspirar, y hay que reconectar con ideas que quizás antes funcionaban, y podemos poner los anuncios del angelito, y eso, todo eso es precioso. Pero si no nos atrevemos a decir, espérate, aquí hay otras fuerzas que están atacando nuestras instituciones. Hay lenguajes, hay culturas, hay normas, hay principios, hay valores, hay todas estas cosas que están merodeando alrededor de nosotros. Si nosotros no las empezamos a señalar y a quitarle las máscaras y a decirle son malos, son malos, son malos, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno. Si no empezamos a hacer eso, podemos hacer todos los anuncios de la historia y los angelitos y las campañas y las t-shirts y las gorras. No vamos a tener ningún efecto. Porque lo que nosotros estamos viviendo hoy es producto de otras fuerzas culturales que han destruido nuestras instituciones fundamentales y nos han puesto en un hueco profundo. Por eso es que tenemos una crisis demográfica, primero, donde no nos reproducimos, donde no nacen niños, donde la mayoría de las personas entre 15 y 40 años, o quizás la mitad, de las personas entre 15 y 40 años no son padres ni madres. No nos estamos reproduciendo porque estamos o adictos a la pornografía, porque no queremos hacer compromisos, porque no hay relaciones, porque si lo único que importa soy yo y mi placer en el momento, ¿para qué yo voy a hacer un compromiso a largo plazo? Tenemos ese efecto. También tenemos el otro efecto de los que sí nacen fuera de matrimonio, con desventajas tanto dentro de Puerto Rico, desventajas cuando compitamos con otros países, temas sociales, temas económicos. Todo eso es producto de una cultura. ¿Cómo lo comprobamos? Porque culturas o subculturas que viven dentro de nuestras culturas aún mantienen otros estándares, definen la buena vida de otra manera. Esas subculturas sobreviven esa presión y les va bien. Y tienen sus familias más intactas, no intactas, pero más intactas. Eso es lo que vemos con los Asian Americans en los Estados Unidos, como bien explicaba la economista. So que yo sí creo en todas estas campañas, pero hay que llamarle las cosas por su nombre. Hay que definir bien lo que estamos viendo, y esto se trata mucho más sobre rescatar el matrimonio y la familia como cosas sagradas, como compromisos de verdad, no como el relajo que se presenta en las películas, la serie. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio una película o una serie de televisión o una canción o algún elemento cultural que presente al matrimonio como algo serio y a la familia como algo que vale la pena ser protegido y no los inventos que se inventan hoy en día? ¿Cuándo fue la última vez? Pregúntense.
Pregúntense qué usted piensa del matrimonio, verdaderamente. No es para juzgarlo. Yo he estado en esta montaña rusa, como les dije. Muchas de esas respuestas yo hubiese contestado lo mismo que la mayoría de las personas. ¿Pero por qué? ¿Qué consecuencias? Porque cuando decimos que tenemos un compromiso con nuestros niños, nuestros hijos, ¿a qué nos referimos? Compromiso siempre y cuando no sea difícil e incómodo para mí. Compromiso siempre y cuando yo pueda seguir disfrutando de mis placeres. O compromiso de verdad, que los ponemos a ellos primero. Y que celebramos las instituciones, las configuraciones que hacen que ellos florezcan. Porque eso es lo que para mí significa compromiso. Compromiso con mis hijos es que ellos van antes que yo. Y yo tengo que orientar mi vida para atender lo que ellos necesitan, para ser quien ellos necesitan, para construir lo que ellos necesitan. Y el matrimonio y la familia es lo primero. Es lo primero. Muchas veces antes que lo material, muchas veces antes que hasta lo educativo en el sentido de la escuela, los libros, etcétera, etcétera. Definitivamente mucho, mucho antes que el entretenimiento. La familia, el matrimonio, el hogar. Y no solo lo dice nuestro sentido común, no solo lo dicen las tradiciones, lo dice la data. Hoy que son más de estadística, qué sé yo qué, la data lo dice, los estudios lo demuestran. So que cuenta conmigo, Ferdi, cuenta conmigo jugando pelota dura, cuentan con la diestra, pero vamos a hablar las cosas como son y vamos profundo, vamos a verdaderamente a definir el problema, cómo hay que definirlo para tener el impacto que queremos tener. So, nada, los dejo con eso. Si a usted le gusta este contenido, dele like, suscríbase, comente, comparta. Lo agradecido siempre por todo el apoyo. Acuérdense, hoy a las 7 de la noche, live, exclusivo, con Mike POV en el Patreon de La Diestra, patreon.com/La Diestra. Nos vemos la próxima. Bye.